Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy mencionaré sobre el concepto de control de constitucionalidad. Como bien sabemos, el control de constitucionalidad es un conjunto de recursos diseñados para verificar la correspondencia entre actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, anulándolos cuando aquellos quebranten los principios constitucionales. Dicho de otra forma, el control de constitucionalidad es un conjunto de herramientas jurídicas por el cual asegura el cumplimiento de normas constitucionales, donde se realiza un procedimiento de revisión de actos de la autoridad, incluyendo normas generales. Y en caso de contradicción con la Constitución, se procede a la invalidación de normas de rango inferior que no hayan sido hechas en conformidad con aquellas. El fundamento de este control es el mantenimiento del principio de supremacía constitucional. Fundamentos. Como bien sabemos, el control de constitucionalidad tiene como fundamentos el principio de supremacía constitucional. Esto es que la constitución de un país es la norma de mayor jerarquía a la cual deben sujetarse las normas de rango inferior. Entendiéndose por las leyes dictadas por el Parlamento, los decretos y demás resoluciones dadas por el Poder Legislativo o entidades autárquicas y demás resoluciones dadas de los jueces. Por lo cual, las normas que presuntamente no se ajusten al texto o a las normas constitucionales serán sometidas a este procedimiento. La Constitución. Como bien sabemos, la Constitución es un documento de origen político cuya estructuración y consecuencias son jurídicas. Puesto que la misma, derivado de su naturaleza suprema o supralegal, genera efectos que irradian en todo sistema jurídico, que a su vez es el resultado de dicho documento supremo. Por ejemplo, tenemos que es la Constitución quien determina el contenido material y formal del orden jurídico que se origina a partir del sistema jurídico. La Constitución recoge de manera general las decisiones políticas básicas de una sociedad, estableciendo el cómo se debe organizar el Estado, quien puede acceder al poder del contenido formal, señalando el catálogo del derecho humano que las autoridades estarán obligadas a respetar y a procurar el contenido material o sustantivo. De este modo, la Constitución determina las reglas formales y materiales a las cuales los titulares del poder deberán sujetarse a ello mediante cláusulas escritas. Es a través de estas cláusulas que se deja ver la naturaleza de la Constitución, un pacto político que tiende a organizar una sociedad, así como las instituciones constituidas mediante las cuales se ejerce el poder consecuente. Las instituciones determinadas por la Constitución se encontrarán influenciadas a la luz de dos planos: los ejes que configuran la estructura constitucional y los elementos referentes a esta. Una Constitución, para ser considerada como tal, debe reconocer y proteger derechos públicos subjetivos mínimos, mismo que habrá de ser denominado como derechos fundamentales. Sucede que la exponenciación de valores como la libertad y la democracia se logra en medida que el Estado se subordina a la protección de referidos de derechos fundamentales. La Constitución también establece la organización del Estado, creando instituciones y fijándoles competencias y dotándolas de facultades dentro de las cuales éstas podrían actuar. De esta manera, el Estado se encuentra limitado y sujeto a lo que el constituyente hubiese determinado en el texto fundamental. Tenemos que la Constitución es el origen del sistema jurídico, en su máxima expresión política de la sociedad. Como consecuencia de ello, en la misma encontraremos herramientas que garantizan su supremacía con respecto a otros ordenamientos al organizar el poder político mediante la constitución de la serie de órganos competentes que hablan y actúan en su nombre, legitimándolo y limitándolo. De esta forma se dota al poder mediante la regulación de una mayor estabilidad y regularidad. Por último, sucede que toda vez que la Constitución es el resultado o reflejo de los factores reales del poder, la misma puede ser determinada como el conjunto de los más importantes procesos políticos de la sociedad que se desarrollan en las instituciones que para el efecto fueron creadas. En esta tesitura podemos observar
que la protección de la Constitución es entendida de esta forma como la máxima expresión de la voluntad de una sociedad y como constituyente de los principios e instituciones fundamentales adquiere un papel fundamental en este moderno Estado constitucional del derecho, ya que no puede haber instituciones sin fundamentos en un principio ni principio que no pueda ser materializado y protegido por instituciones o herramientas según sea el caso. En conclusión, la Constitución fija las formas de expresión del poder y determina su control, siendo un imperativo que todo acto de autoridad, sea judicial, legislativo o administrativo, se encuentre ajustado a los principios fundamentales básicos, imponiéndose, en el caso de no ser así, la sanción de nulidad.